que vamos a presentar hoy aquí es una versión reducida o preliminar de un trabajo más extenso que hemos enviado a una revista y que aún no nos han dado la aceptación final. Entonces no nos hemos atrevido a poner aquí los gráficos, las figuras que salen ahí, pero esperemos que pronto lo podáis leer. Esperemos que os guste igualmente, nos hemos esforzado. Entonces, esta publicación, como veis, la firman personas de 3 equipos, de 3 zonas de España diferentes: Aragón, Córdoba y Lleida. Y en realidad este trabajo pues, se inició, o tiene su origen, en la 14ª edición del Congreso de la SEM en Valencia, celebrado en Valencia, en una sesión de pósters en la que Jessica Vallavicini y sus compañeros presentó este póster en 3 minutos, ayer, en el que se titulaba Comparación de la riqueza y composición de especies armenses en los campos y en los márgenes adyacentes, y su resultado principal fue lo que está marcado en rojo, que no encontraron diferencias entre la flora dentro del campo y en los márgenes, lo cual pues no es una buena noticia en principio, ¿no? Y 2 o 3 pósters más tarde nos tocó a nosotros y os dimos el mensaje contrario, ¿no? Ya en el título, que es casi un titular, ¿no? Decíamos que la flora de los márgenes internos no es una amenaza para los campos colindantes en las zonas centralistas de Aragón. Entonces, estos resultados, que parecen contradictorios, ¿no? Pues suscitaron un cierto debate. Y aquí también quería mencionar a Paquita, a Francisca López de Granados, que lamentablemente no puede estar, que también le llamó mucho la atención estas diferencias. Y bueno, es algo que pues a partir de entonces hemos estado discutiendo, hablando, y fruto de ello pues, esta comunicación y el trabajo que esperamos que se publique próximamente. Entonces, esas diferencias nos preocupan porque sabemos, los entomólogos, antes hemos hablado muy interesante, ¿no? Saben perfectamente que los márgenes pueden ser una muy buena oportunidad para albergar biodiversidad favorable, positiva, beneficiosa para los campos, y lo que no queremos es que estén llenos de malas hierbas, ¿no? Entonces, nuestra preocupación es a qué se debe encontrar márgenes en los que haya malas hierbas que no queremos que estén. Para ello, pues, durante varios años, investigadores de 3 comunidades autónomas diferentes en proyectos independientes, pues habían visitado muchos márgenes y hemos intentado usar esa experiencia y esa información. Y en los 3 casos se habían tomado nota, se habían estudiado la flora en los márgenes y en los campos, porque a veces se encuentran trabajos de márgenes en los que no se mira esto, no todo el mundo mira la flora en los márgenes y dentro y los compara. Y bueno, estas son ilustraciones de esto, de lo que se ha estado haciendo en estas 3 zonas, y lo presentamos como un trabajo de síntesis de todo lo que se ha observado, ¿no? Nuestra hipótesis es que los tipos de márgenes, que ahora veremos cómo son los márgenes en España, condicionan el manejo que reciben los mismos. Ahora veremos esto con más detalle. Y a la vez, el manejo que reciben esos márgenes condiciona qué flora se encuentra en esos márgenes. Por tanto, pensamos que es muy importante saber qué tipo de márgenes tenemos, por tanto, qué manejo reciben, por tanto, ¿tienen malas hierbas o no? Pensamos que una mayor perturbación deriva de herbicida, deriva de fertilizantes, incluso un laboreo ocasional, provocan que la flora que se establezca sea flora que resista perturbaciones, o sea, malas hierbas, o sea, no son los márgenes que queremos. Revisamos bibliografía y entonces nos encontramos estos esquemas que son preciosos, ¿no? Y que en algunas ocasiones se dan, pero claro, cuando vemos estos esquemas, pues no siempre casan con la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, he puesto en rojo, como lo denominamos en castellano, ¿no? Boundary margen, el borde del campo sería el lindero, este boundary strip pues prácticamente no existe en España, ¿no? Y el campo, bueno. Entonces decíamos, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Por qué los márgenes en Inglaterra pues no casan con los nuestros? Pues porque tenemos muchos condicionantes diferentes, ¿no? Muchas características, poca lluvia, poca vegetación, tenemos el tema del regadío y del secano, que condiciona mucho el paisaje y los márgenes, los atarrazamientos,
las concentraciones parcelarias y campos grandes, montañas, etc. Bien, en el sur de Alemania podemos tener un margen como el que describe ese esquema, ¿no? Aquí tendríamos un campo adyacente, pero aquí, por ejemplo, no habría márgenes, son dos campos. O sea que ese esquema tampoco se cumple siempre en estos países, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a darles vueltas y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa en estos secanos. En estos secanos, ahora voy a mostrar una serie de fotografías, una gradación de situaciones que no se parecen en absoluto al esquema que hemos visto, hasta márgenes que sí que se parecen. Lo que decíamos del crop boundary, del boundary strip, ¿no? Una banda sin hacer nada entre margen y campo, pues vemos que al menos en Aragón, veis que hasta intentan sembrar en el margen, ¿no? Eso de dejar una banda sin sembrar, como que no lo solemos ver, ¿no? Pues la vida. Márgenes sin desnivel, ¿no? Ahí sí que podemos tener a veces márgenes que donde no se siembra en general, o en este caso, pero los que sí que serían esos ejemplos que no nos gustan, ¿no? Sería, pues como el ejemplo del arroz, no queremos polipógon, pues aquí no queremos el bromo ni la avena, pues que están allí seguramente pues porque les llega deriva, porque les llega fertilizante, las perturbaciones pues están bien adaptadas. Con lo cual, en Cataluña se ve a menudo esto, en Aragón mucho menos, que serían terrazas, las terrazas en las que se siembra hasta el borde, ¿no? Y solo queda alguna plantita. Normalmente lo que observamos cuando hay desnivel es esto, márgenes más anchos en los que se establece ya vegetación perenne, lo que no son árboles, ¿no? Son plantas arbustivas, bajas, comillos, cosas así. También tenemos muchos márgenes que son incompletos, que miden unos metros, pero se deja un espacio para que el tractorista pueda bajar. Eso es un campo de guisante, veis con una vegetación completamente diferente a la riense dentro del campo. Cuando tenemos estos márgenes anchos, en el ambiente, normalmente la vegetación que se establece pues, es la misma del entorno. Si en el entorno hay aliagas, dentro también, si hay romeros, dentro también. En algunos casos incluso encontramos algún árbol, y ya nos vamos pareciendo al esquema propuesto por los ingleses, por Gibbs y Marshall. Tenemos alguna sabina, en este caso de los negros, o en el caso de Lleida, incluso pues aquí tenemos bosque y aquí entran algunas encinas. Esto ya se parecería más, ¿no? Pero claro, todo lo otro también existe en nuestras condiciones. Entonces nos parece muy importante tenerlo en cuenta. Volvemos al esquema. Bien. ¿Qué pasa en regadío? En regadío existe el boundary... me olvido el nombre porque... Boundary strip, pues en regadío tampoco. Si en secano intentan sacar 4 espigas más, pues en regadío pues no lo digo, ¿no? Esto es un ejemplo de regadío de trigo en regadío y vemos que bueno, el camino, sí, aquí hay regaliz, hay mala hierba, pero es bastante estrecho, ¿no? No se deja nada. Incluso cuando hay desnivel, los márgenes se reducen a la mínima expresión porque molestan, evidentemente, ¿no? Es tierra de cultivo que no podemos aprovechar. Solo cuando hay mucho desnivel en regadío encontramos aún algún margen en el que se pueden establecer plantas perennes. Mira, lo hemos señalado. Ahí escala una salsola vermiculata, pero por aquí, por el resto, no. ¿Por qué? Pues porque eso es un aspecto cenital desde arriba, pues que aplican herbicida. Aplican herbicida, las que quedan son supervivientes herbicidas y bueno, alguna que trepa por el lateral porque no le ha llegado el herbicida. Entonces, bueno, el manejo condiciona. Y sí que en este esquema ponen algunas alternativas, ¿no? No dicen que todos los márgenes tengan que ser así. Y bueno, lo hemos mirado también y pues en España pues, tenemos muchas acequias, los regadíos y bueno, un par de fotos para ilustrar que puede ser muy diferente el margen propiamente que es este, en el que aquí está claro que se aplica herbicida y aquí quedó, aquí está lleno de artemisia o de plantas perennes. Aquí nadie hace nada, pasa el coche, pero en cambio aquí sí, ¿no? Y vemos que la vegetación es diferente. También aquí vemos que hay diferencia entre un lado del canal y el otro, son casos especiales. O junto a los caminos, ¿no? Junto a los caminos también, hemos visto antes una imagen y aquí otra es de Andalucía,
en la que bueno, los márgenes que nos describía Jessica pues son de zonas así, ¿no? Con campos gigantescos, concentraciones parcelarias o terratenientes, lo que sea, pero extensiones gigantes en las que no hay una interrupción de la pendiente y entonces lo único que queda son los márgenes muy estrechos junto a los caminos. Las vallas también no es algo muy frecuente, pero también son como un ecosistema de márgenes por sí, ¿no? Diferente. Y las paredes, que paredes tenemos muchísimas en España. Los márgenes de piedra. Un margen de piedra, también aquí hay una gradación, ¿no? También tendríamos márgenes de piedra como este, en los que eso es un pasto en Cantabria, pues no influye para nada, este margen no influye para nada. En este pues empieza a haber alguna planta ahí donde se han caído piedras, o ya márgenes de piedra de yeso, como en los monejos, ¿no? que pues se desmoronan y empiezan a instalarse vegetación perenne porque el tractor ya no puede alcanzarlo, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que la hipótesis se cumple, cada uno presenta los resultados numéricos, que espero veáis pronto, y aquí veréis que sí, que se cumple, ¿no? Que un margen muy estrecho, sin pendiente, pues favorece que haya conservación y por tanto más tierras, que son los márgenes que no nos ayudan en cuanto a biodiversidad. Y en los campos hay unos márgenes separando campos en diferentes alturas, con pendiente, anchos, pues sí. Aquí un margen de piedra desmoronado, como hemos comentado, ya no favorece que haya perturbación y se establecen estas plantas que incluso son árboles. Y un campo que hemos visto antes, plano, sin pendiente, con deriva, pues alberga bromo y alavena que no queremos. Entonces, si volvemos a los datos del año 2013, si hubiéramos sabido antes que íbamos a presentar los dos postes, pues a lo mejor habríamos añadido esta información y la discusión habría sido más de información y no tan de ¿qué pasa aquí?, ¿no? De interrogante. Pues porque los márgenes que describíamos eran muy diferentes. Los márgenes de Andalucía, una altura media de 1,5 metros, los nuestros de 2,5, casi el doble, la altura media medio metro, 1 y pico, sin pendiente y con pendiente. Entonces nos parece que completar los estudios de márgenes con flora, con estos datos, nos parece muy importante. ¿Para qué? Pues para que nadie diga, no, yo soy fanático de sí, márgenes sí, y yo márgenes no, es que no es esa la discusión. La discusión es, hay márgenes que favorecen, hay diversidad que nos es útil y favorece, y hay márgenes que no. Y esperemos con esto pues dar un poquito de luz al tema. Ya está. Minutos aún, si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, quizá una observación, y es que quizá también el tipo de suelo, pueda también influir, no solamente el tipo de manejo, porque en dos casos extremos, que puede ser un terreno calizo que se compacta mucho, da lugar también a un tipo de especies similares a un no laboreo. En cambio, si son vertisoles, que son suelos que se labran solos, que se abren grietas, etcétera, semeja mucho a lo que es una técnica de manejo de laboreo, aunque no se labre, claro. Y ahí puede establecerse también quizás grandes diferencias con el tipo de textura, suelo, arcilla, todo eso. Me parece una observación muy acertada, sí. Sí, cada uno vivimos en esta zona y no, sí, me parece muy acertado, sí, tienes razón. O sea, el suelo puede hacer sí, incluso si es muy fértil, pues pueden estar más años las arbenses que necesitan un abono, digamos, que no las tienen. Mi pregunta iba un poquito en ese sentido, que no estoy muy familiarizado con la topografía, pero sí hay muchos estudios que muestran que donde hay acceso a fertilización nitrogenada, cuando llega a sus bordes, se incrementa mucho la biomasa vegetal, pero se baja la diversidad. No sé en estos sentidos, sobre todo en este lugar donde hay más escorrentía, si vieron alguna tendencia que cultivos con mayor fertilización tengan más o menos diversidad, sobre todo en esos bordes donde el fertilizante puede exiliarse o acumularse en esas zonas.
que se favorecería que hubiera una flora menos... O sea, que tener cultivos con mucha fertilización favorece que haya una flora no deseada, ¿no? Entonces eso. No, al revés. Lo que se ha visto es que con menos fertilización hay más diversidad, menos vegetación, pero más diversidad. No sé aquí si vieron alguna diferencia. No llegamos a estudiar tanto detalle, no miramos